Bien, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva cita acá en Hugo Santa Romita Conversations. Hoy con un invitado de lujo. Se trata de Genaro Mosquera, profesor universitario, analista político, sobre todo analista político de la situación de Venezuela, un país que, como todos sabemos, pasa por una crisis política, social, económica de gran envergadura. Y qué mejor que nuestro invitado de esta ocasión, el profesor Genaro Mosquera, quien pues con sus acertados comentarios y sus acertados análisis y artículos nos permitirá dilucidar un poco la situación actual de nuestro país de origen. Recuerden que el programa es presentado por Metricontrol, especialistas en medición de temperatura, los venezolanos, panadería, los venezolanos, gastronomía venezolana en Panamá, y el blog de economía Panama Economics, dirigido por nuestro querido amigo, el economista Horacio Estriví. Lo pueden ubicar por economistapty.com, economistapty.com. Así que bienvenido, don Genaro. ¿Cómo me le va? Encantado de estar con usted, porque quien no conoce a Genaro Mosquera no pasó nunca por la Universidad Central de Venezuela. La casa que vence las sombras, pues un profesional, un docente que ha estado muchos años dedicados a la docencia, pasó por varias facultades, dirigió varios facultades y hoy en día pues él dirige la Escuela de Gobierno Benjamin Franklin y además la Metropolitan University of Florida, si no me equivoco, ese es el nombre exacto, ¿no? de la universidad. Bueno, don Genaro, hablemos de la situación actual de Venezuela, porque realmente nos preocupa esta interminable crisis política, social y económica que vive Venezuela y que de algún modo pareciera no encontrársele salida, porque vemos que en algún momento avanza la posibilidad de cambio, pero en otros momentos retrocede. Y así vemos también al dictador Maduro avanzando y retrocediendo, pero luego avanza, toma respiro, vuelve a tomar oxígeno y entonces esto pareciera que se hace interminable. Denos su visión de lo que hoy en día es la situación de Venezuela y de alguna manera podamos visualizar las vías de cambio más certeras que pueden haber en este momento en Venezuela. Bienvenido. Bueno, un cordial saludo a los telescuchas y un saludo cordial a Hugo Santalopita, que con sus iniciativas siempre está al día sobre la problemática geopolítica de las Américas. Gracias. Ciertamente, el retroceso y avance de la situación venezolana tiene que considerarse dentro de un mecanismo de análisis que permita entender el marco de referencia dentro del cual nos estamos moviendo para poder entender un problema singular, heterogéneo, transcomplejo y que no es fácil de interpretar con los métodos convencionales de la opinión comunicacional simple, sino que hay una enorme cantidad de variables que interactúan en la comprensión de este problema que tiene agobiado a la población venezolana y que tiene un impacto formidable sobre el resto del continente, porque francamente hablando yo creo que el tema venezolano se salió de las manos del control de la propia ciudadanía venezolana y por supuesto de los dirigentes regionales, y este problema ha alcanzado un nivel que está siendo manejado por grandes potencias dentro de esa problemática global que está planteada en los últimos tiempos. Para entender el asunto y hablar de Venezuela de hoy y lo que nos viene y cómo resolver en buena medida esta situación tan dramática que estamos viviendo, creo que hay que referirse a las características
de ese régimen que está intentando gobernar, o más bien desgobernar al país. Así mismo Lo que es. se me ocurre decir es que, por supuesto que eso es un Estado fallido, declarado de esa manera internacionalmente. Es un Estado que incluso ha abordado el tema del narcotráfico y que está sustentado en una dictadura cívico-militar, lo cual induce a que ese tipo de gobierno fallido, pues lo primero que hace es romper con las estructuras democráticas y consecuencialmente, pues termina con la separación de los poderes, que es una de las características fundamentales de los sistemas democráticos globales. Claro, claro. Y se apoya ese Estado fallido en una serie de organizaciones paramilitares, cívico-militares, acompañado de una camarilla de militares corruptos, donde realmente hacen declaraciones que van contra cualquier factor de orden democrático. Por ejemplo, las declaraciones de un ministro de la Defensa que está catalogado como traficante, que tiene un prontuario delincuencial. Esa es la palabra, un prontuario, exactamente. Entonces, ese hombre está condenado, su cabeza tiene precio y tiene la fachatez y el cinismo de manifestar que el ejército que él comanda es simplemente un gobierno de orden socialista, revolucionario socialista, y que él no aceptará que ninguna oposición, haga lo que haga, podrá retomar el poder democrático en Venezuela y por supuesto que las implicaciones que eso tiene a nivel de América Latina y los gobiernos democráticos del continente. Y eso que dice es bien importante y bien dramático a la vez porque estamos en presencia de una Fuerza Armada que desde hace mucho tiempo dejó de servir a la nación para convertirse en una especie de guardia pretoriana aliada con el narcotráfico solamente para defender los intereses de un régimen personalista y autoritario. Justamente cuando uno habla de ese régimen cívico-militar, donde la parte civil es un partido comunista, manejado también por traficantes y por gente que también tiene prontuarios, Sí. pero se complementa con una fortaleza militar y económica que está pivoteando alrededor de los intereses rusos y chinos, que no solamente proporcionan ayuda militar, sino que proporcionan equipos bélicos, además proporcionan una serie de recursos que los administran a través del crimen internacional organizado, y como si fuera poco, por la guerrilla colombiana, que es el más cabal administrador del tráfico de narcóticos en el continente, y que además, como si fuera poco lo que he mencionado, se apoyan también en unos colectivos civiles urbanos que atacan a la población sin misericordia, y acompañado de una policía bolivariana y de un ejército local cuya élite son torturadores y persecutores per se. Entonces, Claro, ese claro, claro. soporte, digamos, desde el punto de vista militar, policial, de persecución, mantiene a raya a la población, lo somete con esa estructura de poder militar y finalmente, pues, lógicamente soporta, como he dicho, a ese Estado fallido declarado narcotraficante. Además, De manera, pues, que el añadido, disculpe, doctor sí, Mosquera, con el añadido de que este modelo está siendo exportado con el financiamiento del crimen organizado. Esto sí, para así es. nadie es un secreto que los carteles más importantes de América Latina están metidos con el permiso
del régimen de Maduro en Venezuela. Esto, Sí, lamentablemente, vemos que esto se agravó una vez que Maduro asciende al poder y esto ha complicado muchísimo la situación. pertinente el comentario porque la verdad es que ese Estado es administrado por unos guiones de carácter estratégico Sí. que es producto de un plan de apoderamiento, no solamente de Venezuela, que lo lograron en los últimos 20 años, sino del apoderamiento de un conjunto de gobiernos cuyas demostraciones fueron muy claras al principio, con el poder que se ejerció controlado en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, bueno, de tal manera, y en Nicaragua, y todo inducido por un plan diseñado por cubanos, Así cuyo es, objetivo así es. fundamental era el apoderamiento del Estado venezolano con fichas que ellos mismos designaron con la complicidad de Chávez, y que finalmente el títere de la partida fue ubicado en el máximo puesto de capo de la partida en Venezuela, y que desgobierna el país, sustentado por esa estrategia que incluso se articula mucho más allá con un plan estratégico continental, cuyo origen intelectual está estructurado en base a los planteamientos de la izquierda extremista revolucionaria, que está tipificada en el Foro de Sao Paulo, en el Grupo de Puebla, es decir, un plan que se sigue meticulosamente con el objetivo del apoderamiento, ya no de Venezuela, que lo lograron, sino de tener una cabeza de playa en el continente, y que incluso le favorece a ese intercambio con las potencias rusas y China, turcas, complementadas con la iraní, que además no solamente introduce en las playas venezolanas y el continente norteamericano y americano un conjunto de elementos del islamismo y el Hezbollah. Es Pero, decir, que toda esa estrategia mundial la ujú. mudaron al continente americano con propósitos de apoderamiento y de expansión del territorio y de los intereses geopolíticos de esas organizaciones antidemocráticas. Pero entonces, ante esta situación que existe, este escenario totalmente difícil para Venezuela y que de alguna manera se ha venido expandiendo en la región de una manera muy peligrosa, ¿qué puede hacer Occidente ante este ingreso de gobiernos que no son de alguna manera beneficiosos para la estabilidad de América Latina, como Rusia, como China, Turquía, Irán, que es un gobierno fundamentalista y que de alguna manera ya tiene su mano metida en Venezuela? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, Estados Unidos? Porque según veo las expectativas de una salida rápida del poder de Maduro, pues pareciera que cada día se desvanecen más luego del efecto Guaidó, que también se ha venido disipando de una manera acelerada y preocupante, ¿no? ¿Qué opina al respecto? Bueno, buen punto, porque la singularidad del tema hace ver claramente la complejidad que tiene el desarrollo de esta estrategia, que ya no es particularmente nacional, sino que es una estrategia ya de apoderamiento de medio mundo en manos del crimen organizado. De tal manera que esto tiene un origen estratégico y funcional por parte de esos elementos que hemos mencionado antes, cuyo apoderamiento se ve muy claro, y que precipita la imposición de un régimen completamente antidemocrático, y se plantea entonces un esquema de contradicción entre países democráticos y antidemocráticos, mucho más allá de ese viejo esquema izquierda-derecha. Ese esquema maniqueo que existía en el pasado que Absolutamente, ya ha pasado absolutamente. de moda, De tal exactamente, sí. manera que ellos eligieron una línea de conducta que vale la pena examinar rápidamente, ¿no? La línea de conducta fue, en primer lugar, y hace ya mucho tiempo, el esquema guerrillero de apoderamiento por la vía de las armas. Así Como es, sí. fracasaron, bueno, descubrieron una mucho más fácil, que inauguró Chávez en, su, en sus tiempos, donde la misma oligarquía venezolana
lo montó en el poder y descubrieron que la manipulación electoral era el mecanismo más idóneo para apoderarse de los gobiernos y con los recursos productos del crimen organizado y de los recursos de los propios países, pues montaron una masa financiera que permitió financiar todo el esquema electoral y además corromperlo de tal manera de que todos los factores que inducen a la creación de una elección transparente fueron violados con el voto electrónico, con los mecanismos que ayudaron a rearmar todos los factores que intervienen en un proceso electoral y simplemente no pierden elecciones. Entonces, ese mecanismo lo hizo. No solamente tuvieron éxito en Venezuela, lo corrieron en varios países y tienen éxito. De tal manera, pues que lograron una carátula democrática, una apariencia que la gente lo compró como, bueno, el pueblo los eligió, pero en el camino los intereses de la corrupción pudieron mucho más y el poder se afianzó con la fuerza que mencioné anteriormente y ahora disponemos de una serie de países cuyos gobiernos incluso fueron comprados, sus componentes fueron comprados, compraron empresas, compraron organizaciones, compraron líneas aéreas, compraron hoteles, compraron todos los mecanismos para el lavado de dinero continental y ese poder lo quieren aplicar para apoderarse de cuanto gobierno hay en América Latina y establecer entonces ese mecanismo que se llama ahora global, la globalización, que yo lo defino con una palabra muy cínica, el estado oscuro. El estado oscuro, sí, sí, sí. De esta manera, pues que eso es lo que realmente está planteado. Además, un movimiento, disculpe, un movimiento que además pareciera que está penetrando en los Estados Unidos con estas nuevas protestas que se han desvirtuado, donde la mano de la izquierda pareciera que está metida de lleno allí, porque si uno hurga en el movimiento este Black Lives Matter, se puede encontrar con que hay muchas manos metidas de parte del ala socialista del Partido Demócrata. Incluso si uno ingresa en la página ActBlue, que es la página de las donaciones de Black Lives Matter, nos podemos encontrar con que las donaciones principales al movimiento negro en los Estados Unidos, que de paso no es solamente por negro, sino por ser de izquierda, porque la presidenta de Black Lives Matter acaba de declararse marxista declarada. Las principales donaciones a ese movimiento provienen de Joe Biden, de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren y de los principales líderes demócratas de los Estados Unidos. Entonces pareciera que están permeando, están entrando también en la política norteamericana. Y de alguna manera, pues Trump pareciera ser como en la pared, el muro de contención a todo ese movimiento orquestado a nivel mundial que primero se inició en el foro de Sao Paulo, luego ha pasado al grupo de Puebla y ahora pareciera que está ingresando a territorio norteamericano. Bueno, justamente esa es la conclusión, Hugo. Tú lo enfocaste correctamente. Y el mecanismo desestabilizador de América es producto de los recursos financieros del crimen organizado, de las políticas que tienen internacionalmente cubanos, chinos, rusos, turcos, iraníes, el Islam, el Hezbollah, etc. Y China, China, sin duda. Y la explotación, y el pago fue en el juego. Una enorme deuda, el intercambio de material bélico y el aprovechamiento territorial para compensar las grandes inversiones, el apoderamiento de los recursos y además el apoderamiento del mismo gobierno. Es una vergüenza que, por ejemplo, el gobierno cubano esté gobernando el gobierno venezolano, convirtiendo a este en una provincia cubana. De tal manera, pues, que eso permite luego trasladar el tema a la desestabilización continental y a crear movimientos internos de alta violencia destinados a desestabilizar cualquier gobierno con el objetivo de influir electoralmente en las elecciones de los países democráticos para apoderarse de los países que les faltan. Esa es toda una estrategia bien clara
que se ha montado y que afortunadamente las salas institucionales de inteligencia y contrainteligencia se han dado cuenta, especialmente la norteamericana, que han desplegado entonces una reacción dentro del espíritu democrático, porque a fin de cuentas lo que han hecho es limitar toda la estructura económica que maneja esos grandes capitales producto del lavado del dinero y han puesto restricciones. Por ejemplo, el despliegue aeronaval en el Caribe y en el Océano Pacífico está orientado a parar el flujo de la masa financiera producto del crimen organizado. En segundo lugar, han actuado de una forma diligente en seguir la red criminal, desmantelando sus integrantes, deteniendo a gente que está involucrada con la corrupción, desmantelando toda la actividad de su patrimonio ilegalmente adquirido, y eso no son cochadeados. La presión y el efecto que ha sostenido es considerable. No es un embargo, eso es una acción de protección a la democracia y un tema que permite ir desmantelando una red que crece como la verdolaga a lo largo de todo el continente. Claro, y eso es lo que ha obligado a Maduro a recurrir aún más a los caminos ilícitos y en concreto al narcotráfico, porque es que no pueden, no saben vivir de nada. En Venezuela en este momento no se produce absolutamente nada. Bueno, a eso vamos. Entonces, si nosotros vemos los efectos que eso tiene, en el pueblo es formidablemente tremendo, porque, por ejemplo, no voy a ser redundante en la situación venezolana, porque todos sabemos el nivel de precariedad que tiene la población venezolana en términos de hambre, en términos de servicios, en términos de pobreza, y el éxodo formidable que se generó como consecuencia de esas acciones. Y es un pueblo humillado que ha reaccionado con centenares de protestas, ha reaccionado con centenares de manifestaciones, declaraciones públicas e incluso ha actuado con la ley en la mano, preservando los valores democráticos, pero un gobierno que no reconoce el Estado legislativo, no le interesa la juridicidad de ningún sistema. No, olvídese de eso. Hace que la gente se arrodille y al final estamos en una condición de mucha indefensión, agravado por ahora por una pandemia que los reduce a sus casas casi como si estuvieran presos, y evitando que los efectos de esa política tan perversa afecten la protesta generalizada y la reacción violenta, porque la ausencia de gasolina, de comida, de servicios de salud, de educación, están impactando de una forma formidable a los venezolanos, y que se traslada incluso con el efecto de la violencia y la pandemia, se traslada a otros países. Objetivos absolutamente demoníacos para enfrentar una situación cuya estrategia fue diseñada de una forma malévola e interesada, solamente con el único propósito de preservar el poder y recursos fabulosos y la expoliación de los recursos naturales de los países de América Latina, especialmente de Venezuela, que se ha prestado para esta gran vagabundería, con una dirigencia que realmente responde a esos intereses. Frente a eso, la reacción popular es formidable, pero también es de sublimación. Y los organismos institucionales, como es la Asamblea Nacional, bueno, tuvo un efecto que vale la pena mencionar como para complementar ese entorno que he diseñado desde el momento en que empezamos esta entrevista. En primer lugar, toda trampa sale, como decimos en criollo, y la trampa electoral salió, que se denunció por mucho tiempo, y yo fui actor fundamental de esa postura, y que finalmente el Tribunal Supremo de Justicia, que fue nombrado por la Asamblea Nacional electa, dictaminó contra el sistema electoral, lo anuló, y se origina una definición básica: la usurpación. Desde el momento en que la usurpación se declara, se dicta sentencia, se elimina el sistema electoral, se elimina el voto electrónico y se ordena penalizar a las autoridades
nacionales y del Consejo Nacional Electoral. Ujú. En ese momento, toda la estructura diplomática internacional vio que las elecciones presidenciales fueron simplemente un mecanismo Una pantomima, una falseado, pantomima. Sí, sí, claro, claro. y de ahí se origina entonces la usurpación, y constitucionalmente el ingeniero Guaidó asume su postura como presidente de la Asamblea y se disparan todos los mecanismos constitucionales para preservar esto y buscar un gobierno de emergencia. Pero ese gobierno de emergencia, que debe dar respuesta a los temas humanitarios y a los temas de la población y su sufrimiento, no ha sido efectiva. En primer lugar, el señor Guaidó fue sometido a una camisa de fuerza con un estatuto para la reconstrucción de la democracia. Le pusieron unas gringolas y el hombre, lamentablemente, por mucha vocación de servicio y por mucho reconocimiento internacional, no ha podido hacer lo que tiene que hacer. Y entonces entramos ahora en una fase completamente distinta de qué se puede hacer frente a una situación que tú lo definiste muy bien, Hugo, que va y viene, y entonces podemos entrar en esa materia casi inmediatamente porque hemos definido un esquema general que facilita entonces la interpretación de los problemas y qué hacer frente a esta debacle política que ya tiene efectos geopolíticos importantes y que ya no solamente picó a América, sino que se extendió a otros países. Y si no, veamos la cara que tiene España en este momento y Claro, la que claro, los italianos comienzan a procesar, y no le claro, claro, pregunten a libios, libaneses, turcos y kurdos lo que está pasando del otro lado del Medio Oriente. Así claro. que, de tal Ahora, manera que tenemos una complejidad que yo la diría eh, como esquemas tan complejos para mirar la solución de los problemas, porque todo lo que se mueve como un dominó está encadenado y cualquier cosa que se haga tiene implicaciones naturales. Por ejemplo, la exigencia de una intervención militar humanitaria es la única manera, entre muchas, y vamos, podemos entrar en el tema enseguida, para poder, digamos, desmantelar una organización con esas características y que además un secuestrador que se niega a abandonar el poder con las armas que dice el señor ministro de Defensa Padrino que tiene, no se puede hacer sino por la fuerza. De tal manera que eso es un tema que lo podemos desmenuzar ahora inmediatamente después de haber hecho esta radiografía general de la situación de Venezuela. claro, claro. Y usted pone un punto muy álgido sobre la mesa y que tiene que ver con una eventual intervención multinacional. Hay aquellos que son favorables a esto, pero también existen esos patriotas idealistas que dicen, no, en Venezuela nadie se mete. Incluso aquellos que no son afines al régimen de Maduro también concuerdan con que no, este problema lo resolvemos los venezolanos. Pero es que la situación principal está, doctor Mosquera, en que ya van 20 años de subyugamiento de la población venezolana. Primero, con un gobernante megalómano y populista como Hugo Chávez, y segundo, como un autócrata despiadado, criminal y asesino y narcotraficante como Nicolás Maduro, que además no tiene ni idea de cómo ejercer ni siquiera una sola política pública en favor del pueblo venezolano. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Porque Bueno, por un lado está Trump metido en una camisa de 11 varas con unas elecciones donde esto no hay, afectada principalmente por la pandemia, donde no hay contacto humano, donde no hay campaña electoral en la calle, donde esto pues, se ha venido a menos el presidente Trump ante la posibilidad de conquistar un mayor público dentro de su campaña electoral. Esto también está el ascenso de Biden, que lo mantiene allí en una posición muy estrecha en los sondeos de opinión, y podría perderse la posibilidad de que Trump, por ejemplo, siga en el poder, para aquellos que desean que Trump siga en el poder. Pero entonces, ¿dónde queda la continuidad de todas esas sanciones
y de todas esas políticas y esa posibilidad de intervenir en Venezuela? Bueno, separemos el tema, como decimos en matemática, por partes, ¿no? Sí. La primera es que la población venezolana, y yo diría que la población de los países democráticos, tiene unos valores en su conciencia, en su comportamiento, atávicos. Es decir, el comportamiento democrático es una característica del ser humano de este continente y de muchas partes del mundo, obviamente. Sí, sí, sí. Y nosotros queremos siempre responder con la ley en la mano. Y la contraparte, lo que tiene es un fusil en la mano. De Así tal manera, es. pues, que no se puede debatir el tema con la Constitución, las leyes y los reglamentos en la mano frente a una persona uniformada que lo que te quieren es golpear, arrastrarte a la cárcel, como han hecho con todas aquellas personas que difieren de la visión política actual. La Asamblea Nacional, por sus características democráticas y por la forma como está integrada por los partidos políticos tradicionales, ha actuado de esa manera y ha enfrentado el tema. Como lo ha hecho siempre, ¿no? Como lo ha hecho siempre también, Siempre. porque no Pero conoce resulta, otra manera de actuar, ¿no? pero resulta que con esa actuación no logra propósitos y del otro lado, pues aparecen tentaciones que los hacen dividir y los hacen dividir ¿cómo? Los hacen dividir con la compra de conciencias, con la cohabitación, con la complicidad, con el chantaje, con la cárcel, poniendo preso mucha gente. Diputados los defenestran, los sustituyen por suplentes que tienen intereses platopardianos con el régimen. Es decir, ahí no hay claro, claro, claro. una fórmula de resolver por la vía democrática y se toma la postura electoral como una solución. Una oposición que cohabita sencillamente con el régimen, ¿no? Efectivamente, Eso con el agravante de que los divide y además de dividirlos, le quitan la simbología de los partidos tradicionales, se los entregan a los colaboracionistas. Yo a veces dudo si eso no es hasta complementario, pero no importa, se lo entregan a colaboracionistas y entonces van a ir a unas elecciones parlamentarias, 90 y más partidos, entre los cuales están los tradicionales, en manos de gente que es colaboracionista con el gobierno. es correcto, sí, sí. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Que va a coincidir con las elecciones norteamericanas y las elecciones que ocurrieron en Dominicana, que afortunadamente se ganaron. Bueno, simple y llanamente montan unas elecciones parlamentarias con el motivo de legitimar ante la comunidad internacional un gobierno que dice: aquí asistieron 90 partidos, hubo elecciones libres, no importa el sistema, lo hicimos elecciones, le dimos oportunidad a todo el mundo, repartimos los curules, producto de los diputados que tienen que ser electos por listas, por nombres, por regiones, por lo que fuera, y entonces somos democráticos. En consecuencia me quitan de encima esa acusación de ilegitimidad y nosotros estamos entonces claro, claro, validando el gobierno. claro. Eso es el objetivo final. Un proceso electoral casi parecido a los procesos cubanos, donde había elecciones, claro que había elecciones en Cuba, pero elecciones en Cuba donde se presentaban todos los candidatos del Partido Comunista, es decir, un solo partido. Ahora viene la diatriba, ¿no? Bueno, claro. Muy bien, ese es el objetivo que lo sabemos que tiene un régimen como el de Maduro. Claro. Bueno, vayamos ahora en el sentido contrario. Es decir, hay que ir a votar. Lamentablemente, con un sistema corrompido, con una violación constitucional de nombramientos del CNE, con violaciones de los reglamentos, con violaciones de la ley electoral, con los mecanismos que están montados en la parte electoral, ¿cómo se puede ir a una elección sin que el resultado sea: bueno, yo tengo 90 diputados para mí y 10 para ti y estamos en una democracia?
y entonces seguimos en lo mismo y eso lo que obliga o lo que sugiere o que lo que se induce es que el gobierno seguirá infinitamente con el mismo esquema cubano eternamente otros 20 años más. Ese es el riesgo que los venezolanos no se han dado cuenta que vamos a tomar. Claro. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción tiene unas características mucho más complejas que tienen que ver con la postura de las elecciones norteamericanas, como tú lo acabas de decir. Bueno, Trump hizo lo que tenía que hacer. Él no va a resolver el tema de una invasión per se, pero sí está haciendo todas las medidas de carácter económico y sociales que tienen que ver con la contención de los problemas que los están desestabilizando. Y ciertamente lo está haciendo, ciertamente lo están desestabilizando. Sí. Lo está haciendo. Entonces, no es que va a tomar el ejército que está en el Caribe y aterrizar en La Guaira y tumbar el gobierno, ¿no? Él está buscando detener a unos prófugos y lo hará en el momento adecuado. Inclusive evitando la intervención, inclusive tratando de evitar la intervención. O sea, si yo como gobernante logro detener a ese cartel que gobierna Venezuela, pues me evité una intervención militar, lo cual es razonable, ¿no? Pero eso requiere contraparte venezolana. Claro, y no la hay. Okay. No la hay. Ahora vamos ahí. La contraparte venezolana viene hablando desde hace mucho tiempo de la unidad. Los más sofisticados, intelectualmente hablando, hablan de la unidad superior. Bueno, está bien, pero es que resulta que en Venezuela hay 400 grupos de analistas, de políticos, de gente experimentada, de gente que no tiene nada que ver con los partidos porque no les han dado oportunidad. Y cada uno piensa de manera distinta también, bueno, ese es otro problema. Es natural, es un país democrático, todo el mundo, todos y cada uno de nosotros pensamos lo que mejor nos parece, eso es la libertad. Sí, pero hago esta acotación, doctor Mosquera, porque en situaciones como esta es preferible dejar a un lado las ideologías y las preferencias políticas en aras de un bien superior. Es decir, una vez que yo logre salir de este drama en que vive Venezuela, ahí es cuando yo puedo ser diferente a ti, ¿no? Y poder competir a ti dentro de un Estado de Derecho y dentro de una democracia. Pero hay un elemento fundamental, que es organizativo. Todo el mundo habla de que es necesario una organización adecuada para eso. Ajá. Pero es que estamos en otros tiempos, las organizaciones han transmutado, ahí están ubicadas en una organización tan compleja, mucho más elaborada. Entonces, yo creo que esa unidad se logra solamente con un objetivo común, que es desplazar al gobierno, desplazar al usurpador. Más nada, lo demás son cuestiones que se van a discutir más adelante. Más adelante. La elección presidencial, se van a discutir todos los planes de desarrollo, toda la forma de gobierno. Un país que se fragmentó. La forma de gobierno, la reforma del Estado, etcétera, etcétera. Eso vendría después. Pero esa unidad es sobre un objetivo. El objetivo es sacar al gobierno. El único objetivo. De tal manera que Guaidó, con la fórmula presidencial de interino que tiene y con las gringolas que le puso la Asamblea Nacional, no lo va a hacer, no lo puede hacer, ni llamando al TIAR, ni haciendo todo lo que dice la Constitución. No lo va a hacer, porque ahí hay intereses de otro orden. Entonces, él no ha hecho, por ejemplo, llamar a esa unidad, a llamar a 20 personas, con experiencia, con capacidad intelectual, con conocidos nacional e internacionalmente, para que lo ayuden a gobernar con un consejo de gobierno. No lo ha hecho. ¿Por qué no lo hace? Esa es la contraparte que requieren los americanos para poder conversar y es la contraparte que requieren los países coaligados, que son bastantes, no es Estados Unidos nada más, para poder hacer un plan de acción adecuado. Él no lo ha hecho. Ni siquiera se ha atrevido a nombrar ministros. Ha nombrado a una diplomacia patiquín, una diplomacia más bien cifrina, que lo maneja un sector de ese grupo. Lo maneja Julio Borges Alto, por ejemplo. Eso no es contraparte con respecto a los planes de inteligencia que tienen los gobiernos. De esta manera, pues que eso no lo ha hecho. Tiene que nombrar un gabinete adecuado y tomar la investidura que se le dio, que no la ha tomado.
y enfrentar al gobierno. Pero además, tampoco lo puede hacer solamente con esa estructura organizativa, sino que tiene que movilizar a la población venezolana, tiene que movilizar las unidades parroquiales, tiene que hacer todo un movimiento de movilización independientemente de las posturas ideológicas, sino es un tema de ciudadanía, un tema de interés de rescatar al país y darle la libertad que un país democrático tiene. De tal manera que eso es la vía, pero esa vía es la que produce el escalón necesario para que las fuerzas coaligadas puedan ajustar y proporcionar la ayuda humanitaria adecuada. Y si hay obstáculos para que esa ayuda humanitaria llegue, pues obviamente la fortaleza militar es indispensable, como lo han hecho en todos los países de la Tierra, donde los grandes contingentes de personas refugiadas se mueren de hambre y cuando entran los ejércitos tienen que enfrentar a los macheteros y a los guerrilleros que están acabando con la población indiscriminadamente. Eso no es nuevo en la humanidad. Entonces, bueno, eso es lo que está planteado, pero no lo quieren ver porque todo lo quieren resolver con un reglamento, con una opinión, con el periódico, con unos artículos. No, mano, eso no se resuelve de esa manera. Ahora, doctor Mosquera, se le acaba el tiempo a Guaidó porque yo siento que hay un declive en su liderazgo y eso por un lado. Y por otro lado, yo pienso que Guaidó ha debido, y esto recordando el planteamiento que ha hecho nuestro conocido amigo Carlos Sánchez Berzaín, el boliviano, el dirigente boliviano, Carlos Sánchez Berzaín, en el Instituto de las Américas, cuando se ha referido a que Guaidó ha debido revertir ese mantra, ¿no? Ese mantra de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, lo primero que ha debido hacer es formar gobierno, o sea, estructurar de una vez un gobierno formal, indistintamente de las dificultades que él tenga para hacerlas adentro de Venezuela. Pero es que sobra gente de valor fuera de las fronteras para formar un equipo de gobierno interesante que pueda ser reconocido a nivel internacional. De hecho, la última buena noticia es que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio acaba de ratificar la orden de detención y acaba de notificarle al secretario general de la Interpol la orden de captura de Nicolás Maduro. Esto fue una decisión de la más reciente sesión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio el día de ayer. Entonces, esto como que debe confluir una cosa con la otra, pero Guaidó ha debido formar gobierno, ya tener al menos un ministro de la Defensa, un ministro de Relaciones Exteriores y un ministro de Finanzas, digamos esas tres patas, y un vicepresidente en todo caso, ¿no? Que de alguna manera le dieran seriedad ante la comunidad internacional para que fuese reconocido como un gobierno formal, aunque sea en el exilio. Sí, yo coincido con el planteamiento que estás haciendo y el que hizo Carlos Sánchez. Ajá. Efectivamente, él tiene que tomar, está a tiempo, porque el tiempo se le acaba. El tiempo se le acaba el 5 de enero. Y entramos en un limbo. Exactamente. E inmediatamente después que el gobierno va a hacer elecciones a como da lugar, por eso que mencionamos antes de querer lavar la cara y aparecer como que si fuera un gobierno, entre comillas, democrático. De tal manera que él tiene el tiempo contado, tiene las acciones que tomar, la disponibilidad de personas con suficiente perfil para cumplir esos niveles de acción están en la mesa. Tome esas herramientas y hágalo. Si no lo hace, lamentablemente vamos a entrar nuevamente en la componenda del crimen organizado y vamos a entrar en componenda con los intereses de eso que llaman ahora la globalización, que yo lo defino como oscuro. Como el camino oscuro. Claro, porque además, doctor Mosquera, lo que más me preocupa es el nivel de depauperación del ciudadano común en Venezuela. Es decir, potenciado además con esta pandemia que ha venido como anillo al dedo al dictador
para ejercer un mayor control social. Y si a eso sumamos el silencio sostenido del interinato del presidente Guaidó, pues entonces pareciera que esto urgen ya los llamados inmediatos a una acción mucho más radical, como muchos lo plantean en el exterior, porque solamente en el exterior se puede hacer. Es decir, si yo fuera un radical dentro de Venezuela, inmediatamente estaría metido en una mazmorra. Eso es lo que mucha gente no sabe apreciar, ¿no? Cuando la gente, el venezolano, el dirigente ha salido del país para seguir luchando es porque tiene mayores posibilidades de que esa lucha sea más efectiva. Pero entonces, ¿cómo hacemos con la depauperación de un país Bueno, que ya lleva justamente, es 20 que, años de sufrimiento? De sufrimiento bueno, es es lo que que lleva. entramos en la fase humanitaria de Claro, depauperación total. Y sí, además, el efecto individual que tiene esta situación tan dramática, incluso alcanza el éxodo. El éxodo más grande del mundo ya es Venezuela. Y además, está en el limbo una enorme cantidad de personas que ni siquiera ya tienen identidad, con pasaportes vencidos, con problemas con las visas, con problemas ubicados en el limbo en cualquier país sin Sí, poder sí, sí. actuar en su ejercicio, eh, oficios o profesiones, no Sin, pueden pro, hacerlo. Hay una sin xenofobia protección galopante, social, sin nada, posibilidades laborales, sin protección social, sin nada, sin nada. efectivamente. Entonces, claro, ese es un tema que le puso una emergencia al ser humano y al venezolano en particular, que tiene que ser resuelta antes del fin de año. Si no es resuelta, entramos en una postura extremadamente difícil de continuidad, y el argumento que usa el régimen, acompañado de los pasilerosos que lo acompañan, es, bueno, estaremos aquí 20 años más tratando de montar un sistema que fracasó hace 40 años atrás. Bueno, y el ejemplo lo tenemos en Cuba, pues que ya, ¿cuánto lleva ya? Más de 60 años en el poder. Así es. Ahora, Bueno, ¿qué queda, doctor Mosquera? ¿Qué queda por hacer? ¿Crear un consejo de emergencia? ¿Organizar la resistencia aún más que lo que se ha visto? Por allí yo veo a los libertarios, en los que me sumo, me incluyo, buscando la posibilidad de crear una junta de gobierno, aprovechando incluso que dentro de poco se cumple otro año más de aquel famoso plebiscito del año 2017, donde votaron todos los venezolanos en el mundo, usted lo recuerda muy bien, y que esto podría servir para votar por una nueva junta de gobierno. Esto lo están planteando algunos libertarios, y a mí me parece una idea extraordinaria, porque esto de alguna manera ratificaría la idea de crear un gobierno en el exilio, que también se ha bueno, reconocido bueno, como... yo he conversado con ellos, yo he conversado varias veces con ellos, ok, muy pero bien, muy sí, bien. en varias oportunidades. Sin embargo, yo creo que estamos otra vez con el librito en la mano. Estamos con el libro azul en la mano, como aquel personaje que lo mostraba diariamente en televisión. Yo creo que el tema es tan urgente que ir por un procedimiento formal, de tratar de calibrar el perfil de un liderazgo que está vivo, es perder el tiempo. Yo creo que hay que provocar la estructuración de un grupo que efectivamente asuma el liderazgo que tiene De una para vez, de una de vez. una vez, Uh de -huh, una uh -huh. vez, Correcto. y armar toda una estructura regional que sí vale la pena consultarla, porque en cada parroquia o en cada estado o en cada municipio es posible construir, que son grupos de resistencia, armar con esa mentalidad clara de oposición y de rebeldía que siempre ha tenido el pueblo venezolano, para poder salir del tema. Si esperamos más tiempo, se nos acaba. Se nos acaba y la arruga se desplaza y favorece realmente a un gobierno tan corrupto como el que tenemos en este momento. Bueno, y además solicitar la ayuda militar humanitaria que es tan importante y tan necesaria, de una coalición de fuerzas del TIAR, pero mucha gente, cuando uno le plantea el TIAR, me dicen, bueno, ¿y tú vas a seguir creyendo en el TIAR?
Pues hay que seguir creyendo. Yo creo que un pero secuestrador no sale con la exacto. buena. Yo soy de los que piensa que hay que seguir creyendo, no, no hay otra. Es decir, Claro. si no bajen la Santa Además, María y váyanse a llorar para el valle, como dicen, ¿no? Es la única además manera. hay un argumento que manejan, no, que nosotros podemos aceptar invasores aquí. Sí, Bueno, claro. estamos invadidos por Están varias invadidos, fuerzas claro. militares. Pero además, yo también creo que hay que hacer una contribución a esa coalición. Por ejemplo, en los países vecinos hay millares de exilados militares que se fueron, Claro. policiales y ciudadanos que están con una actitud absolutamente clara de lo que hay que hacer. A esa gente hay que asociarla para que contribuyan bajo las órdenes de un elemento de seguridad. Por ejemplo, con Simonovic, que tú entrevistaste la semana pasada. Bueno, ellos tienen la capacidad de liderazgo para organizar el acompañamiento a la coalición Así es, así y es. resolver un tema que yo diría que es plurito, de algunos que dicen, nosotros no aceptamos un gringo que nos ponga la planta extranjera en el Ajá, país. la planta Francamente, ¿no? extranjera. Que cosa más ingenua, ¿no? Y No, además, en cierta forma, más de ingenuidad es cínica. Cínica porque la colaboración priva sobre los intereses nacionales. claro, claro, claro. Y cada día más en presencia de un gobierno autoritario, un régimen autoritario, no gobierno, sino régimen autoritario. Y además un autoritario en lo político, pero muy pragmático ahora en lo económico. Es decir, porque ahora resulta que Venezuela es una economía totalmente dolarizada. Finalmente, el dictador ha aceptado la presencia del dólar independientemente de que no sea la moneda oficial, como la que rige las transacciones y bueno, sencillamente esto se llama pragmatismo en lo económico, porque ahora Bueno, eso no se es llama pragmatismo y arrodillar a la gente, porque francamente y todo el arrodillar a la costo gente. todo el costo está dolarizado, pero los ingresos están monetizados en un Por el bolívar que no suelo, existe. De por el tal suelo. manera que un profesor como yo, titular y todo, y que ha tenido una carrera universitaria de más de 55 años, le pagan $40 al mes. Por Dios. Sí. Eso no es posible porque eso lo matan a uno de hambre, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, en conclusión, yo creo que aquí está planteado un tema que vale la pena puntualizar ya casi finalmente. En primer lugar, yo creo que no se puede complacer a ir a unas elecciones parlamentarias porque se viola la propia ley. Nos hacemos cómplices y Claro, violadores de la ley. totalmente de acuerdo, No es totalmente de acuerdo. posible hacer eso. Eso no es inaceptable. Hasta los países democráticos han entendido el tema y lo han difundido. Dicen, no podemos creer en una cosa ilegal como la que está planteada. En segundo lugar, sí, hay que buscar la unidad sobre una acción inmediata, el desplazamiento del gobierno a como de lugar. Y el uso de la fuerza es absolutamente imprescindible. Lamentablemente es así porque esto tiene intereses intrínsecos que perjudican a la democracia en su totalidad y lo que están buscando los líderes del crimen organizado es apoderarse del gobierno y de toda su estructura económica con fines perversos y de apoderamiento de los gobiernos de América Latina. Así es, esto, y déjeme decirle a nuestros oyentes que el doctor Mosquera ha sido un investigador y un estadístico, el estadístico que develó varios fraudes electorales en Venezuela y por eso pues ha tenido la urgencia de salir de Venezuela, ¿no? Y de alguna manera pues eso prácticamente hizo que el régimen lo marcara de alguna forma y lo tenemos viajando entre Estados Unidos y Estoy en Panamá. el limbo, hermano. Está en el limbo, pero en este momento lo tenemos en Panamá, varado por el tema del COVID, pero haciéndole compañía allí a su hijo Nelson. Un saludo a Nelson si nos está escuchando. Pero también quería, doctor Mosquera, para finalizar, que nos hable de lo que está haciendo a nivel docente en los Estados Unidos con la Escuela de Gobierno Benjamin Franklin y la Metropolitan University of Florida,
qué es lo que está haciendo allá y Es cómo va. Metropolitan International University. Ok, International, gracias por la corrección. Cuénteme acerca de cómo va ese proceso allá. Muy interesante lo de la escuela de gobierno. Bueno, yo estoy involucrado en dos organizaciones fundacionales para la defensa de la democracia. Una de ellas es Demos de América y la otra es el Instituto Internacional de Desarrollo de la Democracia. Ajá, Todo el trabajo académico que uno puede hacer lo orienta a que una de las debilidades de la democracia es la falta o la ausencia de formación para gobernar. De tal manera que en articulación con la Metropolitan International University, con Miami Dade College a través de su cátedra de la democracia, sí, que dirige nuestro gran amigo Adrúbal Aguiar, hemos venido trabajando sobre cómo resolver el tema de las limitaciones académicas o las limitaciones en la formación del trabajo para funcionarios públicos, alcaldes, aspirantes a cualquier cosa en el sí, poder sí. público. Y hace ya 3 años, pues, creamos una escuela de gobierno, la Benjamin Franklin School of Government, que está desarrollando toda una actividad de formación profesional a varios niveles, a nivel de gobernanza, a nivel de dirección política, a nivel de dirección estratégica y a nivel de alta política internacional. En eso estamos, Esas son, digamos, porque las directrices de la escuela, ¿no? De efectivamente, en eso docencia. estamos para poder colaborar con los países de América Latina a través de programas online, eh, desarrollar esa capacidad que le permita a los individuos desarrollarse de una manera eficiente y competitiva en el nivel público y que además eso induce valores éticos que permiten que fácilmente no entren los esquemas de corrupción, que es una de las bases que hemos descubierto, que cualquier hijo vecino es embajador, es diplomático, es representante de organismos internacionales y ni siquiera tienen la menor idea de lo que es protocolo diplomático, ni Sí, sí. saben cómo manejar estas cosas. Y tenemos representantes que ni siquiera se ocupan de su nacional y entonces vamos a pedir un pasaporte vencido y ni siquiera saben cómo atenderlo porque no saben cómo hacerlo. De tal manera, pues que imagínate tú una conversación con un diplomático brasileño o americano o europeo. Entonces ese tema lo estamos tratando de resolver vía academia, con Vía, la ajá. vinculación con universidades latinoamericanas. Interesante, interesante. Y de verdad, esto, si alguien quisiera mostrarse interesado en visitar la página web, ¿a dónde podría acudir? ¿Cuál sería la Puede ir a la página info, no, NIDD Foundation.net. niddfoundation.net? Muy bien. Y a Metro US, a Metro Uni US. Metro US. Ok, bueno, doctor Mosquera, muchísimas gracias por estos minutos tan nutritivos que nos ha brindado. Todos sabemos de la calidad de sus análisis y esperamos de alguna manera volver a tenerlo muy pronto acá en nuestro espacio para contarnos, para que nos cuente renovadas noticias y renovados análisis de el acontecer tanto de Venezuela como a nivel internacional. Agradecido muchísimo por su presencia y quiero agradecerles a ustedes, amigas y amigos, en nombre de nuestros patrocinadores, Panadería Los Venezolanos, Gastronomía Venezolana en Panamá. Si ustedes quieren hacer su pedido en estos tiempos de COVID para que no se acerquen por el local en Vía Argentina, El Cangrejo, pueden llamar por el 507-390-6366 a los que viven en Panamá. Metricontrol, metricontrol.com, especialistas en medición de temperatura, importante hoy en día para que ustedes adquieran sus cámaras termográficas, sus infrarrojos para evitar y tener control sobre el COVID-19. Pueden llamar por el 507-382-8088 y finalmente el blog Panama Economics que dirige nuestro querido amigo el economista panameño Horacio Estribi, economistpty.com es la página web a la cual pueden acceder
y encontrar los más sesudos análisis económicos, tanto del economista Horacio Stribí como de los grandes analistas de Princeton, del MIT, de Harvard, etcétera, etcétera. Doctor Mosquera, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. A ustedes, amigos, muchas gracias y será hasta pronto. Chao.